¿Qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un vídeo muy diferente en este canal, desde luego nada propio de la temática de este canal. Tal vez, si eso sería más pues objeto de una botella del misterio de las que hago con Saskia, pero no, se me ha apetecido hacer este vídeo así en plan solitario para comentar esto, ¿vale? Para comentar este caso. Un caso que he conocido recientemente, aunque ya tiene bastantes años, y que me tiene obsesionado. Os lo decía el otro día por Twitter, me tiene obsesionado, horrorizado, aterrorizado. He tenido hasta un par de noches he soñado con eso y me he despertado inquieto. Un caso que te pone la piel de gallina, nada apto para gente claustrofóbica, ¿vale? De hecho, vamos a ver algunas imágenes aquí durante el vídeo, lo editaré con pocas imágenes, pero con alguna para ilustrar ciertas posiciones y ciertos huecos en la tierra que creo que es necesario para componerte un poco la visual de esta historia, y que me apetecía mucho compartir con vosotros, aunque sé que se sale de la temática del canal, sé que no tiene nada que ver con superhéroes, con cine, aunque hay una película al respecto, y ahora os la comentaré también en este vídeo, pero me ha impresionado tanto. Es de esas historias que cuando las descubres te dejan tan impactado que he dicho, oye, de esto quiero hacer un vídeo, quiero comentarlo, porque al final un poco este canal siempre ha ido de eso, ¿no? De comentar las cosas que por una razón u otra pues me llegan, me impactan y me sorprenden, y esta ha sido sin duda una de ellas. Os estoy hablando de un caso, de verdad, muy impresionante, en el cual hay una historia de espeleología, una historia de una persona que se queda atrapada en el interior de una cueva, en un lugar y en una posición que es de lo más horrible que te puedes imaginar, y que, bueno, no tiene final feliz esta historia, ¿vale? Seguramente muchos ya lo conocéis. Estamos hablando de John Jones, un joven de 26 años que perdió la vida en una cueva en Utah, conocida como Nati Patti, y la historia es absolutamente horrible. Horrible a todos los niveles. Si la conocéis, pues podéis ahorraros el mal trago. Si no la conocéis, también os lo podéis ahorrar. Pero si a pesar de todo queréis conocer todo lo que ocurrió en esta montaña, en esta cueva, y lo que le ocurrió, esta trágica historia de John Jones, pues bueno, podéis continuar aquí en el vídeo y preparaos, espero que estéis en un espacio abierto, que no tengáis miedo a los sitios angostos, que no seáis claustrofóbicos, porque esta historia de verdad no es apta para gente con ese tipo de fobia. Vamos a ello. A ver, yo para empezar nunca he entendido la espeleología. Esto os lo digo a título personal, ¿vale? Porque este no es el típico vídeo sobre este caso o estos casos que está todo con imágenes de archivo, sino que esto es más mi opinión sobre esta historia, ¿vale? Y sobre este caso. Nunca he entendido la espeleología, jamás la he entendido. No soy claustrofóbico, pero no me gusta sentirme atrapado. O sea, puedo subir en ascensor perfectamente, puedo estar en lugares cerrados, no me da miedo un avión, no me da miedo estar en un lugar estrecho, pero la sensación de sentir tu cuerpo atrapado es horrible. O sea, esa sensación de no poderte mover, que todos en alguna ocasión la hemos podido sentir, es horrible. Pues imagínate eso multiplicado por el miedo de estar bajo tierra, en una cueva en la que prácticamente no te puedes mover. O sea, tened en cuenta que hay espeleólogos que para recorrer y para explorar ciertos tipos de cuevas, ciertos pasadizos, ciertos recovecos que hay en las cuevas que suelen explorar en la espeleología, tienen que exhalar el aire. O sea, ese es el nivel, ¿eh? O sea, imagínate que tienes que empequeñecer tu cuerpo soltando todo el aire para aplanar tu abdomen y tu pecho y poder entrar por un pasadizo, en el cual durante esos segundos no vas a poder respirar con normalidad, porque no puedes inflar el pecho hasta que, con suerte, salgas al otro lado, que es más ancho. O sea, es que solo contaros esto me pone los pelos de punta, os lo digo muy en serio. Bueno, pues preparaos, porque lo que viene va muy de eso. Pero vamos, que sí, que yo creo que en cierto modo la claustrofobia tiene un componente de autoconservación, ¿no? Yo creo que un poco como todos los miedos ancestrales o primigenios del ser humano. O sea, ¿por qué tenemos generalmente un poco de repulsa a las arañas o a la oscuridad? Pues porque sí, porque es peligroso, nos da miedo lo que ocurre ahí, ¿no? En fin, estamos hablando de que en el año 2009, si no recuerdo mal, que es cuando ocurre esta historia, en Utah, una familia, un joven llamado John Jones, que es el protagonista de esta historia, un joven de 26 añitos, estudiante de medicina, que en ese momento de su vida ya estaba casado, tenía un bebé, una niña de 8 o 9 meses, y su esposa estaba esperando otro niño, ¿vale?
O sea, ojo, este es un dato a tener en cuenta. O sea, es un padre muy joven, además era una familia muy católica, creo que eran mormones, según he estado viendo. Y bueno, ya estaba casado muy joven, con su esposa, estudiando medicina, y con dos, una niña pequeña y un bebé en camino, ¿vale? Esto le añade aún, para mí, mucho más dramatismo a esta historia. Bueno, tanto John como su familia, que eran un montón de hermanos, eran como 7 hermanos, eran siempre muy aficionados a la espeleología. Habían ido habitualmente a recorrer cuevas de Utah, que es donde se habían criado, y hay una muy conocida, o había, mejor dicho, que ahora entenderéis luego por qué, hay una conocida como Nati Patti. Esa cueva, por lo visto, había estado cerrada durante bastante tiempo porque no era segura, había que pedir como turnos para poder ir, permisos, todo el rollo. En fin, uno de los hermanos pequeños de John, que se llama Josh, y que también tiene mucha importancia en esta historia, consigue un permiso para ir a explorar la cueva y, bueno, pues van a explorarla la víspera de Acción de Gracias, ¿vale? Y van a reunirse toda la familia, imaginaos, ¿vale? Qué montón de gente, qué bonito, qué festividad norteamericana tan típica, tan tradicional, y deciden, pues, hacer un poco de familia yendo a explorar cuevas, a hacer espeleología. Ninguna de las personas, de las 9 personas que habían acudido ese día a Nati Patti en Utah, habían estado jamás en esa cueva. Ninguna. Una cueva que ya se consideraba peligrosa, que ya se recomendaba ir con espeleólogos expertos. Bueno, se aventuran a esto. Me parece una insensatez. Sí, pero bueno, en esta historia no se trata de buscar culpables porque bastante hay con todo lo que ocurre. Pero en fin, tela, ¿eh? Bueno, acuden a la cueva. Esta cueva está, pues como veréis aquí en algunas imágenes que iré poniendo después en edición, es una cueva que está mapeada hasta cierto punto, pero que hay zonas que no estaban mapeadas, es decir, no estaban exploradas aún, no se habían recorrido porque eran demasiado estrechas, o porque no se podía acceder, o porque el acceso era muy complicado. Las zonas que estaban descubiertas y mapeadas, pues la primera es una zona un poco más amplia, como una especie de, digamos, de salón, ¿vale? En la cual yo ya no me metería, o sea, vamos a dejarlo claro, ni yo ni prácticamente ninguna persona con cierto instinto de autoconservación y con temor a los espacios cerrados, pues no se metería ahí jamás, de los jamases. Pero bueno, esa era la zona fácil. Pero ahí, en esa zona fácil, pues tanto John como su hermano Josh se vienen arriba y deciden ir más allá. Esa cueva, Nati Patti, tenía una zona, un pasadizo, cuyo nombre ya acojona. O sea, el nombre era el corredor del nacimiento, o el pasillo del nacimiento, o el canal del nacimiento, ¿vale? Imaginaos por qué. El canal del nacimiento era tan estrecho que la sensación que tú tenías cuando salías de ahí a la parte más amplia era literalmente haber nacido, o sea, haber pasado pues, por el útero de tu madre y haber salido al mundo, ¿no? De ahí el nombre, el canal del nacimiento. Algo de verdad, vuelvo a deciros, impensable. O sea, pensad en una persona que tiene que estar a rastras, con roca encima, con roca debajo, arrastrándose por unas cuevas que además esos pasadizos eran de una especie de piedra, digamos, bastante blanda, viscosa, como arcillosa, con lo cual era resbaladizo, era húmedo, un lugar en el que realmente no apetece nada estar, ¿no? Y mucho menos con esa sensación de agobio, de angustia, de claustrofobia, de estar encerrado completamente. Además, una persona de dimensiones grandes tampoco cabría bien por ahí, ¿vale? Eso es otro punto a tener después en cuenta. Llega un momento en el que John y Josh se separan para encontrar con más facilidad esa zona llamada el canal del nacimiento. Josh va por un lado, John va por otro. Y aquí es donde comienza realmente todo a ponerse verdaderamente fatal, verdaderamente horrible. Empieza aquí toda la tragedia. John, con su 1,80 m y unos 90 kilos, según se le describe en aquel momento de su vida, comienza a descender por uno de esos pasillos estrechos, por el cual apenas prácticamente puede caber. Piensa que ha encontrado y que está recorriendo esa zona conocida como el canal del nacimiento, pero se empieza a dar cuenta de que por más que avanza, y avanza de cara, imaginaos, ¿vale? O sea, avanzando así, reptando tipo soldado, por más que avanza, el canal no se está ensanchando. Al contrario, tiene la sensación de que se está estrechando cada vez más. Cada vez le cuesta más avanzar, cada vez le cuesta más hinchar el pecho, respirar. O sea, solo de pensarlo me agobio. Os lo digo muy en serio. Me resulta asfixiante esta historia y por eso también creo que contarlo es complicado, ¿vale? Y para muchos escucharlo también lo será. Llega un punto en el que se siente tan atrapado, por decirlo así, que piensa en dar la vuelta, pero le es imposible.
no puede retroceder hacia atrás, no tiene espacio para poderse dar la vuelta y salir de cabeza por donde ha entrado, así que la única solución que le queda es continuar adelante. O al menos eso piensa él. Él piensa que, bueno, si está en el lugar en el que cree que está, si continúa hacia adelante, en algún momento se ensanchará y saldrá hacia una zona más amplia y que luego se podrá reír de esa experiencia, ¿no? De ese momento de, vaya, ¿dónde me he metido? Así que continúa adelante, pero evidentemente se ha equivocado. No está en el llamado canal del nacimiento, sino que llega a una zona en la que ante él hay otro orificio en el suelo, otro túnel, por decirlo así, otro pasadizo, o al menos eso cree él. Un sitio que lo describen pues de unos 45 centímetros por unos 20 centímetros, no más amplio, según dicen, que la puerta de una lavadora, ¿vale? Podéis imaginaros la estrechez de eso. John, pensando que tal vez cruzando eso pueda llegar al otro lado y salir de ahí, decide, y ojo a esto, decide exhalar, suelta aire de los pulmones para, como os he dicho antes, perder volumen, comprimir el pecho, y se mete en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Ese lugar no tiene salida. Ese lugar es un agujero en el suelo en el cual él acaba completamente incrustado de cabeza, prácticamente sin caber, con un brazo inutilizado pegado al pecho, el otro en una posición que tampoco le sirve absolutamente de nada, con la cabeza hacia abajo, en un ángulo de 70 grados, o sea, no completamente recto hacia abajo, sino como una cosa así. Estaré poniendo alguna imagen aquí para que lo podáis ver y aún os resulte más horrible que solo con mi explicación y mis palabras. Y únicamente le asoman un poco los pies, las botas que lleva en ese momento de explorador. Claro, yo de verdad os pido en este punto que intentéis poneros en la piel de John, en este punto de la historia, ¿vale? Estás explorando una cueva por la cual ya te has tenido que arrastrar, has tenido que soltar el aire de tus pulmones para poder caber por un sitio. Me resulta de verdad una sensación indescriptiblemente angustiosa, conforme lo estamos diciendo, y por un error has acabado atrapado cabeza abajo en un hueco del que no hay salida, del que no te puedes impulsar hacia afuera, del que no tienes forma de salir y en el que estás completamente solo, a oscuras y tan comprimido que apenas puedes respirar con normalidad, apenas puedes hinchar el pecho. Yo me muero en ese momento, ¿vale? O sea, a mí en ese momento la histeria, el pánico me invadiría de una manera que posiblemente me desmayaría, perdería el conocimiento, me daría una embolia, un infarto, 7 infartos consecutivos, no lo sé. O sea, no sé cómo nadie puede mantener la compostura y la cordura en un momento así, en el que sabes que te has encajado en un sitio que puede que sea el peor sitio de la Tierra para encajarte. Estás a 40 o 50 metros bajo tierra, después de pasar por unas galerías increíblemente angostas, y has acabado cabeza abajo en un hueco en la piedra del que no hay forma de que puedas salir por tus medios. No sé si ya os da bastante miedo esta historia, ¿vale? Pero no va a mejorar, ya os lo advierto, ¿vale? Bueno, John, cuando se da cuenta de la situación y ve que no puede salir, empieza a pedir ayuda a su hermano. Josh lo oye y Josh entra a intentar ayudarlo. A ver dónde está, en principio. Josh entra de otra manera. Él no entra de cabeza, como había entrado John, sino que entra con los pies por delante. Así que, al entrar con los pies por delante, tiene otra facilidad para salir, ¿de acuerdo? O sea, él puede desandar el camino de espaldas de nuevo. Es complicado de explicar, pero bueno, si alguien ha hecho espeleología, pues lo sabréis. Y si no, pues más o menos os lo podéis imaginar. Cuando Josh llega, bueno, lo primero que intenta es sacarlo de ahí. Ve que no tiene espacio para tirar de él, porque el techo está prácticamente tocando las suelas de las botas de John. Intenta enganchar sus piernas con las de su hermano y tirar hacia arriba, pero pronto se da cuenta de que no puede. No hay forma de sacarlo. Y se produce un momento que me parece verdaderamente terrible en esta historia, que es en el que Josh le dice a su hermano que necesitan buscar ayuda profesional, que para salir de ahí, para ayudarlo a salir de ahí, va a tener que salir de la cueva a buscar ayuda. O sea, John, atrapado cabeza abajo en esa situación tan físicamente limitante, angustiosa, de prácticamente no poder respirar con normalidad, sumido en la más absoluta de la oscuridad, se va a quedar solo, sabiendo que su hermano va a buscar ayuda, pero
te vas a quedar solo ahí, durante un buen rato. Los dos, por lo visto, según cuenta el relato de esta historia, como personas muy religiosas que eran, pues rezaron juntos porque todo saliera bien y Josh se marchó. Salió de la cueva, fue a buscar ayuda y John se quedó ahí aproximadamente unas 3 horas. No puedo ni imaginarme, de verdad, o sea, no puedo ni... Y he leído, bueno, puedo decir que 10 versiones distintas de la historia. Todas coinciden en lo mismo, algunas son más extensas, otras menos, ¿no? Pero por más que he leído al respecto, no puedo ni imaginarme lo que pasó por la cabeza de John metido ahí dentro. No puedo ni imaginármelo. O sea, en esas 3 horas y en todas las que vendrían después, ¿vale? Pero no puedo ni imaginármelo. Yo ya os digo, yo creo que me habría muerto del miedo, del pánico y de mi lucha por intentar salir de ahí como fuera, me habría matado yo solo. O sea, es que no lo concibo. No concibo mantener la calma en esa situación. Os lo digo de corazón, totalmente en serio, ¿eh? Me parece, bueno, impensable. Bueno, al cabo de aproximadamente unas 3 horas llega la primera persona del equipo de rescate, una chica que se llamaba Susie, mucho más pequeña que John, que como os he dicho medía 1,80 m y unos 90 kilos. Susie, pues por lo visto era una chica de 1,60 m y 50 kilos, por lo tanto podía acceder con mucha más facilidad, bueno, entendedme, ¿no? Relativa facilidad por los estrechísimos pasadizos hasta llegar a donde estaba John. Pero claro, lo que ve cuando llega tampoco le gusta. No le gusta nada, porque ve las dimensiones, ve cómo ha caído, ve la postura, ahora os hablaré del tema de la postura, ve la postura, ve cómo asoman solo los pies, ve la poca distancia que hay entre los pies y el techo de roca, ve el ángulo para poderlo sacar. Todo lo que ve ahí a Susie le hace pensar, esto pinta muy mal. Pinta, francamente, muy mal. Dicen que cuando bajó Susie y se presentó, le dijo quién era, que era del equipo de rescate, que se llamaba Susie. Hay una cita célebre que ya ha pasado un poco a la historia de este horrible caso, que cuentan todas las páginas y los testigos que lo han recogido, todos los relatos que hay al respecto. Cuentan que John le dice: hola Susie, yo soy John, encantado de conocerte, pero realmente quiero salir de aquí. O sea, vamos a ponernos a trabajar en esto ya. También dicen eso, ¿no? Que a pesar de todo John mantuvo muchísimo la calma, alternando con momentos de pánico, por supuesto, pero dentro de lo horrible de la situación logró mantener bastante bien la calma, lo cual, como os digo, ya me parece absolutamente inverosímil. O sea, no lo concibo, de verdad, no lo entiendo. Bueno, voy a hablaros de la postura, ¿vale? Me parece un punto muy importante a tener en cuenta, porque por si no es suficiente estar atrapado en un lugar como ese, entre roca, con una respiración dificultosa, con la sensación de agobio, de angustia, de claustrofobia terrible, aunque no fuera una persona claustrofóbica, si alguna vez os habéis sentido limitados de movimientos, que se te ha quedado atrapada alguna parte del cuerpo, o que alguien jugando te bloquea con mucha fuerza o algo, es una sensación que te pone físicamente en tensión, te pone violento, te pone nervioso, te cambia emocionalmente, porque el instinto de toda persona es liberarse de lo que le aprisiona, es recuperar tu movilidad, o sea, mover los brazos, las piernas, lo que sea que tengas aprisionado. Es una sensación terrorífica. Imaginaos cuando lo que tienes a tu alrededor es piedra, es imposible salir de ahí, es imposible liberarte. Pero si eso os pareciera poco, la postura de John en esta historia es todavía más terrorífica, y es lo que hace que todavía este relato sea peor y que tuviera el desenlace que tuvo, aunque posiblemente hubiera tenido el mismo, pero más a largo plazo, ¿no? El cuerpo humano no está diseñado para estar cabeza abajo, básicamente. O sea, empecemos por esa premisa, ¿vale? El cuerpo humano está diseñado para estar pues, en vertical, como estamos todos, con la cabeza en la zona alta y con los pies apoyados en el suelo. Es la postura normal. Es la postura en la cual el sistema circulatorio no tiene que luchar contra la gravedad, por decirlo así, para abastecer todas las zonas del cuerpo, ¿vale? Al estar cabeza abajo ocurren varias cosas. Por una parte, el sistema circulatorio tiene que trabajar de otra manera y empieza a fallar en ese riego de sangre. El corazón tiene que trabajar de una manera totalmente distinta, bombear más sangre, las toxinas se acumulan en la parte baja del cuerpo, por lo tanto acaban entrando al torrente sanguíneo y acaba haciendo
pues incluso que puedas tener una infección en la sangre que puede derivar en algo mortal. Pero aparte de eso, al estar cabeza abajo, los órganos de tu propio cuerpo, estómago, intestinos, caen por gravedad, o sea, descienden un poco por mera gravedad y oprimen los pulmones. O sea, esto posiblemente las mujeres que hayáis estado embarazadas y que estéis escuchando este relato, habréis experimentado una sensación similar, porque esto yo lo he hablado con Miriam y en los dos embarazos ha tenido esa sensación. Cuando Miriam estaba embarazada de Diana o de Ainhoa, ella, conforme el bebé iba creciendo en su interior, ella notaba que el bebé desplaza cosas. Y cuando alguna de las bebés pegaba una patada o apretaba con las piernas, Miriam se notaba como se me van a salir los pulmones por la boca. No es que vaya a pasar, físicamente no va a pasar, pero quiero que os imaginéis esa presión que se ejerce dentro, ¿vale? Dentro del cuerpo. En este caso, al estar cabeza abajo, todos esos órganos oprimen los pulmones, que son los primeros órganos que tenemos aquí. Por lo tanto, la respiración aún se hace más dificultosa. Dicen, según estudios médicos, que una persona no puede vivir más de unas 8 horas cabeza abajo. Al final se produce un paro cardíaco, un fallo multiorgánico y la persona fallece por estar en esa postura. O sea, imaginaos qué cosa más aparentemente absurda y sencilla, pero una persona colgada cabeza abajo durante 8 horas se muere. Tal cual, nos morimos. Ese es el ser humano, ¿vale? Lo peor de esta historia, lo que de verdad que le hace todavía, y seguimos sumando cosas, lo que le hace todavía más horrible y más torturadora, es que John no estaba en un ángulo de 90 grados exacto. John estaba en un ángulo de unos 70 grados. Es decir, como os he dicho, no estaba así, estaba algo así, ¿vale? Lo estaréis viendo también en pantalla. Esto hace que el periodo en el cual se produce todo ese fallo, todo ese colapso y se produce la muerte, pues se alargue sensiblemente. De hecho, 28 horas, 28 horribles horas fueron las que aguantó John en esa postura, en el interior de esa cueva, atrapado dentro de esa grieta infernalmente estrecha. 28 horas hasta que se produjo el desenlace, que luego os contaré, pero que os podéis imaginar, ¿no? A pesar de todo, es un tiempo impensable. O sea, todos los médicos y paramédicos que participaron en las maniobras de rescate no se lo podían creer, ¿no? Que aún siguiera con vida. Pero bueno, vamos a hablar de las labores de rescate, porque evidentemente no solo bajó Susie. Susie fue una de las 100 personas aproximadamente que participaron durante esas 28 horas de rescate de John, ¿vale? De intento de rescate de John. Espeleólogos de todas partes acudieron para ayudar, patrullas de rescate, por supuesto, gente experimentadísima en rescates, pues, de espeleólogos, de mineros, de lugares a los que es muy complicado acceder, participaron, pero tenéis que tener en cuenta también que esta cueva, la maldita Nati Patti, tenía un acceso muy complicado, como os he contado en esta historia, y imposibilitaba que entraran varias personas a la vez, había que entrar de una en una. No podías entrar en el túnel en varias personas y hacer algo entre 2 personas o 3. Imposible. Imposible del todo. Tenías que entrar de una en una. Pensaron 1000 formas. Pensaron en picar, pero bajar la maquinaria necesaria era muy complicado y llevaba mucho tiempo. Pensaron en lubricar el túnel para poderlo sacar, pues como embadurnado en aceite, pero tampoco parecía viable. Al final idearon un sistema de poleas, en el cual entre varias personas colocaron poleas en diferentes puntos de la cueva para entre mucha gente tirar y atándolo a los pies de John intentar sacarlo del sitio. No funcionó. Parecía que podía funcionar, pero no funcionó. En ese punto de la historia, John tampoco tenía fuerzas para colaborar, lo cual aún hacía más complicado todo. Y a última hora, la polea se partió, golpeó a uno de los espeleólogos que bajó a intentar ayudar a John. Le hizo bastante daño, por cierto. Creo que se fracturó la mandíbula y quedó inconsciente, y cuando despertó estaba bastante mal herido, todo estaba lleno de polvo. John aún había caído más profundo, porque cuando parecía que lo estaban sacando un poco, aún había caído más profundo. Por cierto, he leído incluso que valoraron la opción de romperle las piernas para poderlo sacar, porque claro, los pies pegaban en el techo. O sea, pensaron incluso en, para sacarlo vamos a tener que partirle las piernas, pero posiblemente, según decían los médicos, eso también le habría matado, le habría provocado un shock y lo habría matado.
Supongo que estáis aterrados ya en este punto de la historia y estaréis pensando, joder, Javi, mola más cuando hablas de superhéroes, ¿no? Y todo eso, pero bueno, de verdad, necesitaba volcar esta historia también con vosotros porque me ha parecido increíble y hay que luchar también contra las pesadillas y los miedos, ¿no? Y luego al final os haré también una pequeña reflexión. Después del accidente con la polea, este montañero, este espeleólogo salió, fue sustituido, otro que entró también tuvo problemas, se dieron cuenta de que no iba a ser posible, de que ya no podían hacer más, de que cada vez que entraban estaban poniendo en peligro también sus propias vidas y que la situación era prácticamente imposible. Y le pasaron el teléfono inalámbrico, una especie de walkie-talkie inalámbrico, no sé cómo funcionará en el interior de una cueva, la verdad, porque yo me quedo sin cobertura en mi casa, pues no concibo cómo funciona un teléfono en una cueva, pero bueno, de alguna manera John consiguió hablar con su familia y no despedirse, porque él seguía teniendo esperanzas de salir, pero bueno, tener una última conversación con su esposa, que os recuerdo, estaba embarazada, esperando el segundo niño y ya tenían una niña de 8 meses. O sea, es horrible estar... O sea, yo soy padre de 2 niñas, ¿vale? Yo pienso, lo primero que no me metería en una cueva jamás en mi vida, pero pienso, estar en una situación de la que sé que no voy a salir, porque hay un punto en el que sabes que no vas a salir, ¿vale? De hecho, también lo cuenta uno de los relatos también lo cuenta, que al último espeleólogo que bajó, John le dijo, voy a morir aquí, ¿verdad? O sea, y ese hombre, para él se queda también esas palabras, aunque él le dijo, no, vamos a sacarte, John ya lo sabía, que no iba a salir de ahí. O sea, era imposible. Pero yo pienso, estar atrapado en un sitio y llegar a tomar esa conciencia de, no voy a poder salir de aquí, o sea, no voy a poder volver a verle la cara a mis hijas, no voy a poder volver a abrazar a mi mujer, no sé, o sea, emocionalmente me parece ingestionable esto, o sea, ingestionable del todo. Posiblemente a John le ayudara mucho el hecho de ser un hombre de fe, de ser una persona creyente y de pensar que, bueno, pues que tal vez lo que fuera a encontrar al otro lado pues sería mejor que lo que había aquí, ¿no? Pero aún así, no lo entiendo. La cuestión es que después de varios intentos, como os hemos comentado, bajó un paramédico para comprobar el estado de John. Hablamos ya de que eran como casi las 12 de la noche del 25 de noviembre. Habían pasado ya esas 28 horas desde que John se queda atrapado y el paramédico que bajó certificó la defunción de John. No se sabe por qué, la causa exacta, se cuenta como un paro cardíaco provocado por las razones que os he comentado, pero realmente el por qué murió, la causa exacta, no se sabe. Otra parte muy triste y muy... es que no tengo ni palabras, o sea, es más que triste y es deprimente de esta historia, es que ni siquiera pudieron sacar el cuerpo. O sea, ni siquiera ya con el cuerpo fallecido de John pudieron sacarlo. Era demasiado riesgo a correr para toda la gente que accedía a la cueva, así que se tomó la decisión de convertir esas cuevas en la tumba de John. Las cuevas, por seguridad, se sellaron con cemento, de hecho ahora mismo están selladas, y en el exterior, como estaréis viendo ahora, se colocó una placa en honor conmemorativa al fallecimiento de John Jones ese día, en esa cueva, en aquellas circunstancias, ¿no? Pero pensad en esto, o sea, un chaval de 26 años, con toda la vida por delante, estudiante de medicina, casado, con una niña y otro niño en camino, va a pasar un día explorando cuevas con su familia y termina viviendo 28 horas de agonía horrible para morir de una manera que me parece indescriptiblemente angustiosa en un sitio en el que nadie querríamos estar ni 10 segundos y estuvo 28 horas ahí, para que al final ese sitio se acabe convirtiendo en su sepultura para siempre, ¿no? Abominable, de verdad, gente, abominable. O sea, me tiene martirizado emocionalmente esta historia, lo digo en serio. Y sí, seguro que a la gente diréis, y las guerras y el hambre y todo, que sí, que no es hacer demagogia con esto. Es una historia personal de una persona con unas circunstancias muy concretas que me ha impactado muchísimo. Y ya está, ¿no? En cuanto a otra cosa curiosa, y con esto ya termino, que llevo llevo media hora hablando de esto, madre mía. Esto es casi un podcast, otra cosa curiosa es que hay una película sobre esto. Si tenéis valor, la podéis ver. La película es angustiosa, pero bueno, creo que ni la mitad de angustiosa que lo que habéis visto aquí, o lo que habéis oído aquí. La película se llama
El último descenso, The Last Descent. No creo que la tengáis en ninguna plataforma, me parece que no está, pero bueno, se puede encontrar con facilidad en YouTube, incluso con subtítulos en español. Es una película muy modesta, es una película cinematográficamente hablando bastante floja, bastante mediocre, ¿vale? Pero en la que se recoge pues toda esta historia y en la que, creedme que conociendo la historia y su desenlace, pues cuando estás en los preámbulos del vamos a la cueva, tú estás pensando, no hagas eso, o sea, no hagas eso, no vayas porque sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? Además, juegan un poco con la mística también, con el nacimiento del otro hijo, o sea, hay una parte muy bonita en la historia que, bueno, la verdad es que te saca bastante emoción, ¿no? Pero sirve un poco mejor para conocer gráficamente la historia de este chico y de esta tragedia, ¿no? Que hay muchas películas de supervivencia y de este estilo, ¿vale? O sea, está 127 horas, que también es la historia real de Aaron Ralston, del montañero que se cortó la mano, o sea, hay muchas historias, pero creedme que nunca había encontrado una que me pareciera tan horrible como esta, porque yo pienso en la tragedia de los Andes, recientemente con la peli de La Sociedad de la Nieve o con Viven, y pienso, qué horror, pero al menos esta gente tenía una opción de sobrevivir, una opción, o sea, las condiciones eran horribles, no quito ni un pelo del horror, ¿no? Pero al menos tenían una opción, o sea, tú estás en la montaña y te viene un puma y tienes una opción, tú estás no sé, en la nieve y tienes una opción a lo mejor de buscar refugio, de hacer algo. Aaron Ralston tuvo una opción, tuvo que tomar una decisión drástica de decir, o me corto el brazo o muero aquí. Pues me corto el brazo, o sea, instinto de supervivencia, pero en el caso de John Jones y de la cueva, no había opción de utilizar el instinto de supervivencia. O sea, para mí eso es lo más horrible de esto, es la anulación total de tu voluntad de sobrevivir y de tus ganas de sobrevivir, porque estás completamente inutilizado y que yo creo que al final eso se traduce en un pánico extremo y en uno de los momentos más horribles que puede vivir el ser humano. O sea, de verdad no lo entiendo, no es concebible. Vuelvo a lo del principio, nunca entenderé por qué la gente hace espeleología, de verdad, lo respeto, cada uno tiene una afición, pero madre mía, de verdad, qué horror. Así que nada, esto es lo que os quería contar. Totalmente off topic, pero bueno, ya os digo, me tiene martirizado esta historia, así que he grabado este vídeo un poco también como charla con vosotros, como si lo estuviera contando a un amigo, porque llevo días dándole a Miriam la turra con esto, y os lo he contado en Twitter y todo, pero es de esas historias que de verdad me apetecía mucho hablar de ellas. Así que, bueno, como yo no la olvidaré, porque creedme que ahora mismo este pobre muchacho John Jones ocupa un lugar en mi cabeza y cada vez que lo pienso es como que me da un escalofrío. Sin haberlo conocido pienso, pobre chaval, qué horror, qué horror, de verdad. Aunque fuera por voluntad propia, aunque nadie le obligara a meterse ahí, aunque fuera por afición, pero eso no quita lo horrible, pues he querido compartirlo un poco con vosotros y bueno, pues que conozcáis, si no la conocíais, que conocierais esta historia y que sirva un poco también como recuerdo y homenaje de este pobre muchacho. Y nada más, like al vídeo, suscribíos al canal y, por favor, si sois espeleólogos aficionados o montañeros o lo que demonios hagáis, muchísimo cuidado porque vaya tela. La botella de Candor.